No, no es lo mismo. Muchos creen que el igual a Dios es el diablo, pero esto no es así, ya que Dios es creador y el diablo es criatura. Otra de las cosas es que Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. También Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. Hay un relato en la Escritura, en la Biblia, que nos habla acerca de una manifestación de un demonio, de un endemoniado. ¿Tú crees en los endemoniados? ¿Crees en los diablos? ¿En los demonios? ¿En el mismo diablo? Bueno, pues quiero decirte que Jesús, una vez habla la Biblia que Él expulsó de una persona a uno de ellos. Este relato lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, 22 al 32. Bien, cuenta que Jesús iba caminando con sus discípulos e iba haciendo milagros, sanando a enfermos. Pero resulta que la gente ya había escuchado de la fama de Jesús, que Él era el Hijo de Dios y que además tenía el poder de sanar enfermos. Bueno, pues entonces le trajeron a un endemoniado. Y la característica de este endemoniado, de esta persona que era poseída por un demonio, fue que era ciego y no hablaba. Esa era la característica. Sorprendente es esto, ¿verdad? Que una persona, estando bien de sus facultades, al ser poseído por un demonio, pierda alguna de estas facultades. Ahora, hay que entender que no todos los demonios son sordos y mudos y ciegos. Hay otros que tienen otro tipo de manifestaciones. Pero en este caso específico era mudez y ceguera la que imperaba en el joven y que era producto de la manifestación de haber sido poseído por un demonio. Ahora, también cabe mencionar que no todos los enfermos están endemoniados, porque pudiéramos decir que a raíz de este relato todo lo estemos señalando y diciendo que están endemoniados, ¿no? Que si el alcoholismo, que si el tabaquismo, que si tal o cual enfermedad y hay un demonio detrás. No, no es así. Pero también es cierto que hay ciertas situaciones que son debido a posesiones demoníacas. Bueno, continuemos. No todos los enfermos están endemoniados y hay demonios endemoniados que actúan como si estuvieran enfermos mentales, pero no son enfermos mentales. Hay enfermos mentales que no están endemoniados. Y pudiéramos sacar una lista de todas estas características, ¿verdad? Lo sorprendente aquí es ver que cuando se lo trajeron a Jesús, la gente que le trajo a Jesús, a esta persona poseída por un demonio, entendieron que estaba endemoniado, pudieron identificar que estaba endemoniado. Y Jesús, dice la Escritura, que lo echó fuera y que cuando echó al demonio fuera de la persona, esta persona empezó a hablar. Ahora, es interesante notar que la misma Biblia se refiere al ser humano, sobre todo cuando tú ya le entregaste tu vida a Jesús, que el Espíritu Santo viene a morar en ti. Es decir, que este cuerpo es básicamente la casa, la morada de nuestra alma. Pero también cuando nosotros aceptamos a Jesús y tenemos una relación con Él, este mismo cuerpo viene a ser su habitación de Él. Pero si Jesús no está habitando en uno, y si nosotros por algún motivo nos exponemos a una posesión demoníaca, ¿quién crees que va a entrar o quién crees que va a habitar en este cuerpo? Aparte de tu alma, pues un espíritu inmundo, ¿verdad? Bien, es importante notar también que los demonios tienen personalidad, que manifiestan su personalidad y que quieren hacerlo. Pero si no tienen un cuerpo físico, no hay manera de manifestarlo. Por eso las posesiones demoníacas, porque quieren los demonios manifestar su personalidad. Hay un escritor, bueno, este escritor ya es fallecido, C.S. Lewis, habló en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, y describe un poco acerca de los espíritus, de los demonios, de los ángeles.
Y señala a C.S. Lewis acerca de los ángeles. Dice que se pintan a los ángeles con alas de pájaro y a los demonios con alas de murciélago. ¿Verdad que sí los hemos visto así pintados? Películas, hemos visto, ¿no?, sus alas. Tal vez porque los pájaros inspiren quietud, paz, y un murciélago, pues, temor, ¿no? Tal vez por eso es que quienes los han pintado así lo han reflejado de esta forma. Y en este mismo libro, C.S. Lewis habla de algunos artistas. Entre ellos está Frangélico. Y dice cómo ve él a los ángeles. Y dice que los ángeles llevan en su rostro y en su actitud la paz y la autoridad del cielo. Pero también hay otros artistas como Rafael, que los pintan regordetes, desnudos e infantiles, graciosos, cómicos. Pero también está el arte decimonónico, y los pinta suaves, esbeltos, aniñados y consoladores de formas tan femeninas y frágiles. Entonces estamos viendo la perspectiva de diferentes artistas, cómo manifiestan a los ángeles y a los demonios. Pero también está Dante. Ante sus ángeles nos sumimos en un auténtico temor reverencial, y sus diablos se aproximan mucho más por su rabia, despecho e indecencia. ¿Qué ángeles has visto tú? ¿Qué pinturas has visto? ¿Cómo te los imaginas? En este relato bíblico vamos a ver cómo actúan. Vemos entonces que toda la gente estaba asombrada porque le llevaron el endemoniado que era ciego y sordo a Jesús. La gente le llevó a este endemoniado porque sabían que Jesús, el Hijo de Dios, tenía la capacidad de liberar a este hombre. Y se preguntaban entre ellos cuando vieron que Jesús liberó a este hombre si Jesús era el Hijo de David. Ahora, Hijo de David tiene implicaciones profundas, porque para el pueblo de Israel, hace miles de años, tiene grandes implicaciones. Dice la historia bíblica que existió un rey llamado David, que era conforme al corazón de Dios, y que este hombre tenía tal interacción con Dios, tal comunión, que Dios le prometió que de él, de su linaje, iba a salir el Salvador del mundo. Y entonces esto se fue difundiendo y transmitiendo de generación en generación. Los mismos salmos que escribió el rey David y otros más, hablaron de Jesús. De hecho, son conocidos como salmos mesiánicos. Hablaron de que iba a venir un Salvador, pero no un Salvador del pueblo de Israel nada más, sino un Salvador de la humanidad. ¿Y qué era lo que iba a salvar este Salvador? Pues precisamente iba a salvar a la humanidad del poder del diablo, de la opresión del pecado. A esto vino este Salvador, a traer implicaciones eternas, no solamente en esta vida, sino en la vida futura, en la vida eterna. Es decir, que a través de este Salvador podemos tener libertad del poder del diablo, pero también del poder del pecado aquí y ahora. Entonces, Dios le prometió a David, este rey del pueblo de Israel, que a través de él iba a nacer un Salvador. Entonces el pueblo de Israel, la gente, sus contemporáneos, el mismo pueblo sabía que iba a venir un Salvador y que tenía que ser de la familia, del linaje de David. Y entonces cuando vieron a Jesús andando, haciendo milagros, sanando, prodigios, señales, se preguntaban, ¿será este aquel hijo de David que nos ha sido prometido? Y quiero decirte que es importante notarlo porque Dios se encargó que a través de la ley de Dios que fue dada por Moisés y que los profetas que hablaron por Dios a la gente y los salmos, se habló de este Mesías, Salvador, Jesucristo. Entonces, cuando ellos hablan de el descendiente de David, también la implicación que tiene es que habla de su humanidad. Porque muchos dicen, no, Jesús echó fuera este demonio porque es Dios. Pero no es así. El relato de la Biblia habla que Jesús estuvo orando, hablando con Dios. Y esto habla que Dios le dio su aprobación, su autoridad y su Espíritu Santo que estaba en ese tiempo juntamente con Jesús, ejerció ese poder debido a la obediencia y a la fe de Jesús. La obediencia y su fe tiene que ver con su vida de oración,
pero también con poner en práctica los mandatos de Dios. Y entonces hay estos señalamientos. Entonces, la gente, al decir que si este era hijo de David, estaba señalando su humanidad. Y es importante reconocer también que Jesús, siendo Dios, no tomó de su divinidad para hacer las señales, milagros, prodigios y liberar a los endemoniados. No tomó de su divinidad. Al contrario, se sujetó a ese momento de ser 100% hombre y hacerlo como hombre. Y la forma de hacer la obra de Dios como hombre era entonces a través de la fe y del Espíritu Santo. Bien, entonces dice que también, aparte de la gente que estaba aquí, que se maravillaban y que se preguntaban si era el hijo de David, había otro grupo de personas, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos es un grupo, o fue un grupo religioso de su tiempo, de Jesús, que conocían muy bien la ley de Dios, es decir, la Biblia, y que ellos mismos habían creado una serie de normas, de mandamientos para ser aceptados dentro de su grupo. Y esto mismo lo imponían al pueblo, pero eran hipócritas, eran falsos, porque muchas de las cosas que ellos imponían a la gente para acercarse a Dios, ellos no lo hacían. ¿Y sabes qué otra cosa le molestaba a Jesús de ellos? Que eran personas que les gustaba el reconocimiento público, que dijeran: oh maestro, oh gran conocedor de la ley. Pero eran hipócritas y falsos, y verdaderamente no amaban la ley de Dios, porque si hubieran amado la ley de Dios, en primer lugar, ellos hubieran puesto en práctica lo que la ley de Dios mandaba. ¿Pero qué hicieron? Para que ellos se relacionaran con Dios, ellos impusieron sus propias reglas y le dijeron a Dios: quita a un lado tus mandamientos, aquí están nuestra forma de acercarnos a ti, lo tomes o lo dejes. ¿Cómo decirle a Dios eso, no? Pero eso era lo que con su actitud estos hombres hacían. Y bueno, resultó que llegó Jesús en estos tiempos. Ellos, fariseos, conocedores y expertos de la ley de Dios, de la Biblia, empezaron a ver que Jesús enseñaba y hablaba como quien tiene autoridad y con poder y con sustento, y eso produjo en ellos celos, porque los fariseos tenían sus seguidores y querían que el pueblo los siguiera y los honrara y los reconociera y les brindara pleitesía. Pero cuando vieron a Jesús, que tenía tal autoridad, empezaron a tener celos. Entonces los fariseos decían y le atribuían la sanidad al diablo. Y atribuían al diablo el actuar del espíritu. Cuando uno hace esto es blasfemia. Y empezaron a decir: por Beelzebú echa fuera a los demonios. Pero entonces Jesús les pide que usen la razón y les dice: todo reino dividido no permanece. Si Satanás está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Si una nación se divide entre sí misma, ¿cómo va a poder permanecer en pie? Y entonces Jesús les habla y les dice que Él es mayor que el mismo diablo que tenía atado a este endemoniado. Y Jesús les dice: si yo los echo fuera por el Espíritu, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Entonces aquí una vez más Jesús reconoce su humanidad y les dice: si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, es que ciertamente el reino de Dios ha llegado. Jesús no usó de su deidad, fue por medio del Espíritu Santo que expulsó demonios. Pero también Jesús les dice en este relato que para saquear hay que atar. Entonces, el diablo, un hombre poderoso, armado, con toda su fortaleza, llega a alguien más poderoso que él y lo despoja. Y esto fue lo que Jesús hizo al liberar a este endemoniado. La única riqueza que Satanás puede tener son las almas de los seres humanos. Y quiero decirte que en las almas de los seres humanos está impregnada la imagen de Dios, porque dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos talentos, tenemos dones, y cuando Satanás viene y posee a una persona o la tiene cautiva en su manera de pensar y la tiene atada, le roba todo ese potencial que Dios le ha dado. Pero cuando Jesús viene y los libera, entonces podemos poner al servicio de Dios toda esta riqueza. Quiero decirte también que se nos ha dado como hijos de Dios. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida, Él te da la autoridad para echar fuera demonios. Recuerda, Jesús no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Y tú y yo tenemos
la misma verdad, que lo hacemos como hombres, pero a través del Espíritu Santo. Ahora, la misma Escritura dice más adelante que cuando el espíritu mundo regresa, cuando sale, anda por lugares secos buscando reposo, es atormentado. Fíjate, cuando una persona, un ser humano como tú y como yo, somos endemoniados, los atormentados somos nosotros y no los demonios. Pero cuando el demonio es expulsado, dice que anda por lugares secos buscando reposo. Si no haya ese lugar de reposo, dice que regresa de donde salió. Y si encuentra la casa desocupada, va y toma otros 7 peores que él. Es decir, que esta persona que fue liberada, vienen otros 8 demonios y lo atormentan. Y el estado moral y el estado físico y su estado viene a ser peor. Puedes tomar cursos de liberación, pero si no llenas tu vida con Dios de su Espíritu Santo, tu estado puede ser peor. Bien. Hay unas preguntas y con esto quiero concluir. ¿Por qué es poseída una persona? ¿Por andar en prácticas ocultas? ¿Por abrirle la mente al mismo diablo? ¿Ponerla en blanco? ¿Dejar de estar en guardia, vigilante? ¿Por prácticas de la ouija, de adivinación, de hechicería? En fin, ¿puede un cristiano ser poseído? No, solo atormentado. Recuerda que un cristiano, quien habita en él es el Espíritu Santo. Bien. Para finalizar, no es lo mismo. Mayor es Jesús que está en ti, si lo has aceptado como tu Salvador, que el mismo diablo que está en el mundo.